Turno de medianoche. Historia de terror. No sé exactamente por qué decidí contar esto. Tal vez porque ya pasaron demasiados años. O tal vez porque estoy cansado de seguir despertando en mitad de la noche escuchando aquel sonido. Ese mismo sonido. El que escuché por primera vez dentro de ese hospital. Todavía lo recuerdo todo. Cada detalle, cada pasillo, cada sombra, cada grito. Y si soy completamente sincero, ojalá jamás hubiera aceptado ese trabajo. Todo comenzó cuando tenía 32 años. En aquel tiempo estaba desesperado por conseguir dinero. Mi esposa estaba embarazada. Debíamos varios meses de alquiler. Y honestamente, habría aceptado cualquier trabajo. Fue entonces cuando un conocido me habló de una vacante como vigilante nocturno en un viejo hospital público a las afueras de Lima. El sueldo era bueno, mucho mejor que cualquier otro empleo que pudiera conseguir en ese momento. Lo único raro era algo que aquel hombre me dijo antes de recomendarme. Todavía recuerdo sus palabras exactas. El trabajo es sencillo, pero casi nadie aguanta más de una semana. Yo solté una pequeña risa. Pensé que exageraba. ¿Por qué? ¿Pacientes violentos? Él simplemente me miró unos segundos y respondió algo extraño. Si escuchas que alguien corre en el cuarto piso, no subas. Recuerdo haberme quedado callado unos segundos. Esperaba que sonriera, que dijera que era una broma, pero jamás sonrió. 2 días después empecé a trabajar. El hospital era viejo, demasiado viejo. Tenía esa apariencia de edificio abandonado incluso estando en funcionamiento. Paredes agrietadas, luces parpadeando, olor constante a cloro mezclado con humedad. Pasillos largos, silenciosos. Durante el día el lugar parecía normal. Médicos caminando, pacientes entrando y saliendo, enfermeras conversando. Nada fuera de lo común. Pero por la noche era otro lugar, completamente distinto. Mi turno comenzaba a las 10 y terminaba a las 6 de la mañana. Era el único vigilante interno. Mi trabajo consistía en recorrer todos los pisos cada hora, revisar que no hubiera puertas abiertas, comprobar que las áreas restringidas siguieran cerradas. Nada complicado. La primera noche fue tranquila. Demasiado tranquila. Recuerdo haber pensado que aquel hombre había exagerado. Hice mis rondas sin problemas. Primer piso, emergencias. Segundo piso, consultorios. Tercer piso, área administrativa. Todo normal, hasta que subí al cuarto piso. Apenas puse un pie en ese lugar, sentí algo extraño. El aire cambió. Era mucho más frío, pero no un frío normal. Era ese tipo de frío que uno siente cuando algo está mal. Miré alrededor. Todas las luces estaban apagadas excepto una al final del pasillo. Un tubo fluorescente parpadeando. Tac, tac, tac. Algo golpeaba una pared a lo lejos. Pensé que quizá alguna ventana estaba abierta. Seguí caminando y entonces escuché algo. Pasos. Alguien estaba corriendo. Niños pequeños. Eso pensé. Escuchaba varios pasos pequeños golpeando el suelo, corriendo rápido, de un lado a otro, pero aquello era imposible. Ese piso llevaba meses clausurado por remodelación. No había pacientes, no había niños, no había nadie. Me quedé completamente quieto, escuchando. Corrían detrás de una puerta blanca al final del pasillo. Mi corazón comenzó a acelerarse. Recordé lo que aquel hombre me dijo. Si escuchas correr en el cuarto piso, no subas. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Retrocedí lentamente y bajé las escaleras, intentando convencerme de que simplemente eran ruidos del edificio. Pero esa noche no pude dejar de pensar en ello. La segunda noche empezó mal. A las 12:43 exactamente, las cámaras de seguridad dejaron de funcionar. Todas. La pantalla frente a mí quedó completamente negra. Pensé que era un problema eléctrico.
Me levanté para revisar. Entonces una de las pantallas volvió a encender. Solo una. Correspondía al pasillo de maternidad. Tercer piso. Miré fijamente y sentí como el corazón me golpeó el pecho. Había una mujer parada frente a cámara. Llevaba una bata hospitalaria vieja, cabello largo cubriendo completamente su rostro. Estaba inmóvil, simplemente observando. No podía distinguir sus ojos. Tomé el radio. Enfermería, tercer piso. ¿Hay alguna paciente fuera de habitación? Nadie respondió. Volví a mirar la pantalla. La mujer ya no estaba. Desapareció. Sentí un vacío horrible en el estómago. Decidí subir. Quizá alguna paciente con problemas mentales. Eso pensé. Tomé mi linterna. Subí al tercer piso. Todo estaba completamente vacío. Pasillo silencioso, sin movimiento, sin nadie. Avancé lentamente, mirando cada habitación. Vacías. Todo normal. Entonces escuché respiración detrás mío. Pesada. Muy cerca. Tan cerca que sentí aire helado rozando mi cuello. Giré inmediatamente. No había nadie. Absolutamente nadie. Y en ese mismo instante, escuché una voz, justo detrás de mi oído. Una mujer susurrando. Mi bebé sigue aquí. Solté un grito. Caí al suelo. La linterna rodó varios metros. Y cuando apunté hacia adelante, vi algo que todavía hoy no logro olvidar. Una mujer estaba parada al final del pasillo, la misma de la cámara. Pero ahora podía verla bien. Tenía el abdomen completamente abierto, como si alguien hubiera arrancado algo desde dentro. Sangre seca cubría toda la bata, y entre sus brazos sostenía algo pequeño, envuelto en tela. Comenzó a caminar hacia mí, lento, arrastrando un pie. Yo no podía moverme, simplemente observaba, hasta que las luces explotaron. Todo quedó oscuro. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando desperté, estaba nuevamente en la oficina de seguridad. Pensé que había soñado, hasta que miré mi uniforme. Tenía marcas de manos ensangrentadas sobre el pecho, pequeñas, como manos de recién nacido. Fue entonces cuando decidí investigar. Pregunté discretamente a una enfermera mayor, llamada Teresa. Su rostro cambió apenas mencioné el tercer piso. Me llevó aparte y habló en voz baja. Hace 15 años ocurrió algo terrible aquí. Yo escuchaba inmóvil. Una mujer murió dando a luz. Hubo negligencia médica. Pregunté qué había ocurrido. Teresa tragó saliva. El bebé sobrevivió, pero desapareció esa misma noche. No lograron encontrarlo nunca. Sentí un frío horrible recorriendo mi espalda. ¿Desapareció cómo? Ella negó lentamente. Nadie sabe. Desde entonces, algunos ven a esa mujer caminando de madrugada, buscando a su hijo. Quise renunciar. De verdad quise hacerlo, pero necesitaba el dinero. Así que regresé. Y esa decisión fue el peor error de mi vida. La cuarta noche escuché algo imposible. Alguien estaba llorando dentro de la morgue. No un adulto, un bebé. Lloraba fuerte, desesperado. Venía directamente desde el sótano. Tomé mi linterna. Bajé lentamente. El aire allí abajo era insoportablemente frío. La puerta metálica de la morgue estaba entreabierta. Yo sabía perfectamente que la había cerrado una hora antes. Empujé. Entré. Oscuridad absoluta. Y entonces vi una pequeña camilla moviéndose sola, de adelante hacia atrás, como si alguien invisible la empujara. El llanto seguía sonando, más fuerte, más cerca. Apunté con la linterna y vi algo encima de una mesa de autopsias. Era un bebé, pequeño, cubierto completamente de sangre negra, moviéndose lentamente. Giró su cabeza hacia mí y me sonrió. No era una sonrisa de bebé, era demasiado grande, demasiado antinatural. Entonces abrió la boca, pero lo que salió no fue un llanto, fue una voz adulta, una voz masculina, grave, profunda. Dijo una sola frase.
Sentí que las piernas dejaron de responderme y entonces todas las cámaras frigoríficas comenzaron a abrirse solas. Clang, 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 una tras otra, como si algo estuviera despertando. Esa noche corrí, no terminé mi turno, escapé, no volví jamás, pero eso no terminó ahí, porque 2 semanas después, a las 3 de la madrugada, escuché algo afuera de mi casa, pasos lentos, arrastrándose. Me acerqué a la ventana y sentí que casi dejaba de respirar. Era ella, la mujer del hospital, parada frente a mi puerta, con aquel bebé entre los brazos, inmóvil, esperando. Retrocedí aterrado. Entonces escuché su voz. Aunque estaba afuera, la escuché dentro de mi cabeza, perfectamente clara. Tú me viste. Ahora ayúdame a encontrarlo. Las luces de mi casa comenzaron a parpadear. Mi esposa despertó asustada. Yo no podía hablar, no podía moverme. Y entonces escuché un llanto, pero no venía de afuera. Venía del cuarto donde dormía mi hijo recién nacido. Corrí desesperado. Abrí la puerta. La cuna se movía sola, de lado a lado, y en la pared, escrito con algo rojo, había un mensaje. Todavía lo recuerdo. Nunca voy a olvidarlo. Decía: devuélveme a mi hijo. Han pasado 12 años desde aquello. Nos mudamos 3 veces. Nunca regresé a trabajar de noche. Jamás entré nuevamente a un hospital. Pero algunas madrugadas sigo despertando exactamente a las 3:43, siempre a la misma hora, siempre escuchando lo mismo. Un bebé llorando en algún rincón oscuro de la casa. Y a veces, cuando camino hacia el cuarto de mi hijo, veo una silueta parada al final del pasillo, observándome, esperando, como si supiera que tarde o temprano voy a volver a verla. Y si alguna vez visitas un hospital antiguo y escuchas llorar un bebé, aunque sepas que no hay maternidad cerca, no investigues, no busques, no abras ninguna puerta, porque quizá ella todavía sigue allí, buscando, y cuando te vea, nunca dejará de seguirte.